acompáñenme en esta noche y vayamos al mensaje. Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 50. Doy gracias a Dios por una vez más estar en este lugar. Dios bendiga al pastor Rubén, su esposa, su familia, que amamos en el Señor. Pastor Rubén fue en nuestra iglesia y quedó un buen recuerdo. Nos están esperando. Dios bendiga su vida. Nuestros amigos que están presentes aquí, Carlos Obrero, Nico, Alan nos recibió anoche en su casa. Dios bendiga su vida. Amamos a todos de la iglesia Buenas Nuevas y tenemos un buen recuerdo en el corazón. Y reciba el saludo de nuestra congregación, que mandó al pastor y a la congregación. ¿Cuándo recibe? Dios bendiga también al pastor David, que el fin de semana estuvimos en un trabajo con ellos, su esposa, su familia, y está con nosotros en esta noche. Dios bendiga a su vida, pastor. Dios bendiga también a los hermanos que me han traído, hermano Seca, su esposa, que nos han recibido muy bien hoy en su casa. Y estamos siendo muy bien tratados. La última vez que vine estaba en ayuno, hoy día ya estoy a punto de rodar, gloria a Dios. Así que gracias a los hermanos que nos han recibido muy bien. Y la última vez que vine solo, soltero. Ahora vengo más serio. Me acompaña mi esposa, mi princesa. Dios bendiga su vida también. Y aquí estamos gozándonos en su presencia. ¿Cuánto vino para recibir una palabra de parte de Dios? Lucas capítulo 8 y verso 50. Usted encontró, dígame. Dice así la palabra de Dios. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Amén a la palabra de Dios. Puede ocupar su lugar glorificando a Dios. Que pueda hacer un poquito más su volumen. Vamos a ministrar junto aquí en esta noche. El Señor está en este lugar. Y yendo al mensaje de la palabra de Dios, en esta noche quiero hablar acerca del precio de la intimidad. La intimidad en el mundo espiritual tiene un precio. Quien entra en lo íntimo paga un precio. Y un claro ejemplo de esta palabra es lo que recién nosotros acabamos de meditar. En el contexto de la palabra que está narrando el escritor, en este caso Lucas, el evangelista, dos sucesos, dos acontecimientos en situaciones de seguido. Antes de este momento en donde Jesús va a hacer dos milagros, Él está regresando a la tierra de Israel. Cuando nosotros abrimos la Biblia, algunas Biblias, allá en el fondo hay mapas, y usted se fija que alguna Biblia dice mapa de Israel en tiempo de Jesús. Y en los días de Jesús, Israel se dividía en tres grandes partes, tres regiones, como lo era Judea, Samaria y Galilea. Pero antes de este acontecimiento, Jesús salió de las regiones de Israel y pasó la frontera y llegó a las tierras de Gadara. Gadara era un lugar que pertenecía a Decápolis, y fue aquí que él llegó y encontró a un hombre endemoniado por espíritu, por demonios, y no solamente era uno, sino era legiones. Y aquí el Señor sale de Israel, aunque él vino a los suyos, claro, los suyos no le recibieron, pero más allá de eso, él cruzó la frontera y fue en donde había necesidad. Cuando llegó en aquel lugar, los demonios conocían quién era Jesús, el Hijo de Dios. Israel hasta el día de hoy no acepta, rechaza a Jesús como el Mesías, pero aún los demonios conocen a Jesús, el Hijo de Dios. Y hay unos cuantos por ahí que profesan ser cristianos, pero no conocen a Jesús. Habla de Jesús, pero no lo
conoce. Hablar es fácil, pero tenemos que vivir una intimidad, una experiencia con el Señor. Fue lo que Dios habló de su pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Su corazón está lejos de mí. Pero cuando llegó en Gadara, los demonios reconocieron a Jesús y pidieron por favor a Jesús para que no vaya a los lugares en donde ellos quieren estar. Y pidieron para ir en esos hatos de cerdos. Y aquel hombre fue libre. Este es el evangelio que predicamos. Un evangelio que liberta al cautivo, que liberta al oprimido. Y donde está Jesús, los demonios retroceden y reconoce quién es Él. Y Él está aquí en esta noche. Después de este acontecimiento, Él regresa a Israel. Y estando en Israel, aparece un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. La Biblia dice que él va y se postra a los pies de Jesús. Pide misericordia, pide socorro a Jesús para que entre en su casa. Porque en casa, hasta en ese momento, cuando Jairo se presenta, su hija estaba enferma. Y el escritor va narrando y va diciendo, pues tenía una hija como de 12 años, hija única, por cierto. Imagínate la desesperación de este hombre. Y cuando escuchó que Jesús volvió a Israel, tuvo que ir junto al Señor Jesús y postrarse delante de Él. Jairo me enseña algo. Él era principal de la sinagoga. Él era conocedor de la ley. Él tenía nombre, tenía reconocimiento. Pero él también necesitaba del poder de Jesús en su casa. Al final del día no es quién somos, sino siempre se trata de Él. Fue siempre de Él. La gloria es de Él. La honra es de Él. Y Él está aquí en esta noche. Y Jesús acepta la invitación y va rumbo a la casa de Jairo. Por el camino en medio de esa multitud, porque después de unos cuantos días Jesús vuelve a Israel. En medio de esa multitud entra en escena otra mujer. Una mujer que estaba enferma. Esta mujer no estaba enferma un día, una semana, un mes, un año, 5, 10 años. Hace 12 años padecía de una enfermedad de flujo de sangre. 12 años yendo a los mejores médicos buscando una salida y no lo encontró hasta que escuchó acerca de un tal Jesús de Nazaret, el obrador de milagros, el que levanta al paralítico, el que sana. Y ella dice, aunque yo soy inmunda y no puedo estar en lugares públicos, yo voy a ir junto a Jesús. A mí no me importa qué van a decir de mí la gente. Y comienza a activarse una fe en esta mujer. Y ella dice, yo sé que va a haber mucha gente. Yo sé que muchos lo van a abrazar. Yo sé que muchos van a pasar su mano. Van a sentir, van a palpar sus manos. Pero yo no necesito palpar su mano ni de su abrazo. Mi fe me dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Esa es la fe que tenemos que tener en el Señor. Una fe genuina, una fe diferente, una fe que contagia, una fe que trae esperanza en el Señor. Y cuando se fue en medio de aquella multitud buscando espacio y manera, porque el que quiere llegar a Jesús va a buscar la manera. No hay excusa en los caminos de Dios. Esa excusa de que el hermano, que el pastor, que el obrero, es para gente que no tiene una decisión firme de llegar junto a Jesús. Porque nuestro alvo es Jesús. Nuestro enfoque tiene que ser Él. Y cuando tocó el borde de su manto, al instante aquel flujo de sangre paró. Ella fue sana. Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Maestro,
Todos te tocan. Hay una multitud que te rodea. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero yo he sentido que algo salió de mí. Un poder, una virtud. Alguien me ha tocado con fe. ¿Cuántos estaban cerca de Jesús? Abrazaban a Jesús, palpaban a Jesús, pero no recibía nada. Pero viene otro de allá, arrastrándose, toca el borde del manto y recibe el poder de Dios. ¿Cuántos muchos años están cerca de él? Se volvió común la iglesia para él. Se volvió religiosidad la iglesia para él. Vive con Jesús, toca a Jesús, no recibe nada. Ah, pero viene uno por primera vez arrastrándose y recibe un milagro, porque lo ha tocado con fe. Es nuestra fe que hace la diferencia. No es la ropa, no es el manto, no es los vestidos de Jesús, es la fe de la mujer que hizo la diferencia. Y te pregunto en esta noche, ¿tenés fe realmente en Él? Si tú tienes fe en el Señor, aquel que vino arrastrado, arrastrada, va a salir de aquí libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Jesús continúa su viaje, su misión. Y cuando llegan a la casa de Jairo, la noticia era esta: la muchacha falleció, se murió, se terminó, se acabó. Y es ahí que Jesús sale y dice: no, no está muerta, sino que duerme. Y unos cuantos que estaban ahí comienzan a burlarse de él. Este no está bien, ya está muerta, se terminó. ¿Cómo que está durmiendo? Entonces, ¿qué hace el Señor? Jesús entra en la casa. Le dice: papá y mamá van a entrar en la casa. Y solo 3 de mis discípulos van a entrar: Pedro, Juan y Jacobo. Los que se han burlado van a quedar afuera. Porque quien se burla del poder de Dios no es digno de ver su gloria. Shama Samana. ¿Cuánto levanta su mano y alaba a Dios? No te burles del poder de Dios. No menosprecie el poder de Dios. Jesús tenía 12, pero entre los 12 tenía 3 íntimos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Ustedes pueden entrar conmigo porque hay un precio en la intimidad. Muchos pueden ser discípulos, pero pocos conquistan la intimidad del corazón de Jesús. Y para conquistar hay un precio. Para llegar hay un precio. Cuando entran, el Señor Jesús le dice a aquella muchacha: muchacha, levántate. Y al instante volvió a la vida. ¿Quién vio? ¿Quién testificó? Aquellos que era íntimo. Pedro, Juan y Jacobo vieron el poder de Dios y aquella niña volvió a la vida, porque la última palabra la tiene el Señor Jesús sobre nuestra vida. ¿Cuánto levanta su mano y alaba a Dios? Quien está en lo íntimo ve el poder de Dios, ve el poder del Espíritu Santo, ve los milagros. Y cuando hablamos del poder de Dios, entre estos 3, entre Pedro, Juan y Jacobo, notamos algo interesante. Después de la llegada del Espíritu Santo, Pedro, su característica en su ministerio fue el poder de Dios. Porque él pagó un precio en la intimidad. Estaba con el Señor Jesús. Y la Biblia dice: aquel que entra en los secretos, cierra la puerta de su cuarto y se conecta con el Dios Padre, el Señor lo honrará en público. No hables de quien Dios está honrando en público. Si lo está honrando, hubo un tiempo que hubo una intimidad con Dios. Alguien pagó el precio. Y Pedro tuvo esta característica en su ministerio, el poder. La Biblia dice que cuando él predicaba con denuedo, con autoridad, almas se rendían a los pies de Cristo.
Y no solamente eso, donde él pasaba con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. No era la sombra, sino el poder que estaba dentro de Pedro, porque hubo un tiempo que él estuvo en la intimidad. Vale la pena estar en lo íntimo para ver el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto quiere el poder de Dios en esta noche? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero más adelante en el capítulo 9 del mismo Evangelio de Lucas, y en el verso 28, hay otro acontecimiento en donde los tres íntimos nuevamente aparece. Y la Biblia dice que como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Por qué no le llevó a los 12 y le llevó solamente a los íntimos, a los 3? Porque era un tiempo en donde iba a haber una revelación específica para ellos, porque ellos eran de la intimidad. Cuando yo más doy tiempo a Dios, Dios también me da más tiempo en su presencia. Algunos quieren el poder fácil, pero hay que pagar el precio. Algunos ven un ministerio próspero y queremos eso, pero se paga el precio para llegar en ese lugar. Es lindo desear. Yo deseo, yo quiero como Él. Como lo dijo Pablo, sé imitadores de mí, como yo también soy de Cristo. Pero para llegar hay una intimidad, hay un precio que pagar. ¿Usted quiere el poder? Busque el poder de Dios. Y aquí la Biblia dice que ellos, los 3, son agarrados y van a orar. No van a reunirse a hablar mal del pastor, de los hermanos, a murmurar por los hermanos. Van a orar. Y cuando hay oración, las cadenas se rompen, la enfermedad desaparece. Shama Sarabai. Cuánto alaba a Dios, cuánto glorifica a Dios. Y mientras ellos estaban orando, dice que sus rostros comenzaron a resplandecer y los vestidos blancos resplandecientes también, porque iban entrando en intimidad, en búsqueda. Y de repente aparecen 2 varones. Uno era Elías y el otro Moisés. Cuando aparecieron y se encontraron con Jesús, en el verso 31 dice que fueron rodeados de gloria. Y los 3 íntimos testificaron la gloria. Cuando hay intimidad, cuando entramos en la intimidad, en la profundidad con Dios, también vemos su gloria. ¿En qué momento vemos su gloria? ¿En qué momento comienza a manifestarse la gloria? Y aquí es un claro ejemplo en qué momento. Elías representa a los profetas. Moisés representa la ley y la palabra. Y cuando Jesús está con su presencia, tiene que descender una gloria. ¿En qué momento desciende la gloria? Cuando hay un profeta que comienza a profetizar palabra de Dios. ¿En qué momento desciende la gloria? Cuando hay palabra de Dios, cuando hay una ley, cuando hay una guía, una palabra de Dios. ¿En qué momento desciende la gloria? Cuando la presencia de Jesús está en un lugar. Y en esta noche te pregunto, ¿en este lugar puede descender la gloria? Claro que puede descender. Si hay profetas que están profetizando, si hay palabra y hay presencia de Jesús, y donde los 3 están, hay gloria de Dios. Shamanda Rabashabaya. ¿Cuánto cree que Él está aquí? Levante tu mano. Levante tu mano, levante tu mano. Hay una gloria, una gloria. Profeta comienza a profetizar palabra. Aquí hay palabra, hay vida. Donde hay profeta, donde hay palabra, donde hay presencia de Jesús, tiene que descender la gloria. La gloria del Señor está en este lugar. Cuando uno está en la intimidad, se manifiesta el poder de Dios, el primero. Lo segundo, se manifiesta la gloria. Pedro reflejaba el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo en su ministerio. Y cuando hablamos de gloria, Juan representa esa gloria y lo vivió en su vida. El único entre los 12 que no fue martirizado, pero pasó un proceso.
pasó por un aceite hirviendo y Dios lo guardó, lo preservó, porque aún había un propósito en su vida. ¿Sabe por qué Dios no te ha llevado todavía? Porque aún hay un propósito en tu vida. ¿Y por qué Dios lo preservó? Porque Él recibió la mayor revelación que un hombre recibió. El libro de Apocalipsis, estando en la isla de Patmos, fue arrebatado al tercer cielo. Yo creo que Dios también puede arrebatar, pero la Biblia solo habla de dos que tuvieron ese privilegio. Pablo fue arrebatado, pero Pablo era tan humilde que habló en tercera persona. Yo conozco a alguien que se fue allá, que vio cosas. Porque Pablo no habló mucho del cielo, de la gloria del cielo, porque él era pastor, y el pastor conoce a su oveja, y él sabía que sus ovejas, su iglesia, tal vez muchas cosas no iba a comprender. Por lo que él vio era extraordinario. Por eso su palabra dice: en aquel lugar es tan lindo, ojo que no vio, ni oído quien escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, solo que Dios tiene preparado para nosotros. Imagínate cuando la gloria desciende en un culto como este. Imagínate la gloria del cielo. Un lugar tan hermoso. Las calles son de oro, el mar es de cristal. Ya no habrá necesidad de ninguna represa. En Paraguay hay una represa llamada Itaipú y otro Yacyretá. Muy lindo, muy hermoso, pero en ese lugar ya no habrá necesidad de ninguna represa, porque la ciudad no será alumbrada por energía eléctrica. La ciudad será alumbrada por la gloria de Cristo, y la gloria de Cristo es mayor que la gloria del sol, de la luna y de las estrellas. Eso sí es gloria. En esta noche lo que estamos viviendo no es comparado con lo que Él tiene preparado para nosotros. Pregunta a la persona que está a tu lado: ¿estás preparado para ver su gloria? Juan lo vivió. El primero que fue arrebatado fue Pablo, pero él no habló mucho, era pastor. Pero el segundo que fue arrebatado fue Juan. Juan tenía más alma de evangelista, y el evangelista habla todo. El evangelista te dice todo. Dice todo, deja la bomba y se va, y el pastor se queda con el problema. Por eso cuando él fue arrebatado, ¿qué le dijo Jesús? Juan, todo lo que escuche, todo lo que vea, escribe y envía a las 7 iglesias de Asia Menor. Todo lo que escuche, todo lo que reciba, comienza a escribir, porque yo voy a usar tu vida. Cuando él fue arrebatado, él va a encontrarse nuevamente con Jesús. Pero este Jesús era muy diferente a la última vez que él vio ascender en el Monte de los Olivos, cuando más de 500 estaban en ese lugar presenciando. Y ahora va a encontrarse con él. Cuando él se encuentra con él, sus ojos eran como de fuego de llamas, sus cabellos blancos como las nieves. E iba bajando, y dice que de repente encontró un escrito en el que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando va bajando en los pies, dice que eran como bronce bruñido, y que cuando él hablaba era como el estruendo de muchas aguas. Cuando yo me encontré con él, no me aguanté y caí como muerto. Porque ¿quién va a aguantar la gloria de Dios cuando Él se manifiesta? No es una gloria de emociones solamente un ratito. Eso no es gloria. Gloria es todos los días encendiendo nuestro corazón. Termina el culto y sentimos esa gloria. Usted vio que llegamos a casa y sentimos todavía esa gloria, ese fuego. Esa es la verdadera gloria que en esta noche está en este lugar. Hay gloria de Dios. ¿Y en qué momento hay gloria? ¿En qué momento hay poder de Dios? Cuando entramos en intimidad con el Señor Jesús. Pero la Biblia por última vez habla de estos tres ya en San Mateo 26.
36 y 37. Y aquí la cosa va a ponerse un poco complicada. ¿Está listo? ¿Está listo para recibir la palabra? Porque no todo es poder, no todo es gloria. Le agarra a sus tres íntimos y le dice: acompáñame, ya está llegando mi hora. Y lo lleva rumbo ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. Y comienza a separarse un poco de ellos. Y el Señor Jesús entra en angustia, porque Él siente la carga que está viniendo sobre Él. Y de repente le dice a sus tres compañeros íntimos: oren conmigo, no me abandonen, clamen conmigo. Necesito de la oración de ustedes. Y él va unos cuantos metros más hacia adelante y habla con su padre. Él sabe lo que se le venía. Él vino con ese propósito. Cuando uno entra en intimidad, experimenta el poder, experimenta la gloria, pero el tercero experimenta el sufrimiento de Jesucristo. Qué lindo es hablar del poder, qué lindo es hablar de la gloria, pero hay que ser sincero. A veces también hay sufrimientos en donde necesitamos de compañeros que ore con nosotros. De tanto que él tenía ese dolor dentro de sí, porque él era hombre. Él dice: Padre, yo quiero correr de aquí. Yo sé lo que me viene. Estoy muy angustiado. Pero te pido algo. Pasa de mí esta copa. Y que no se haga mi voluntad, sino se haga la voluntad del Padre. En la intimidad también hay sufrimientos. Hay momentos de lágrimas. Hay días que ya no podemos, porque ese es el requerimiento de estar en lo íntimo con Jesús. Y aquellos que tienen ese ministerio conocen que muchas veces decimos: hasta aquí llego. Y no solamente nosotros, lo hizo también el profeta Jeremías. Jeremías dice: la gente se burla de mí, me tiene por escarnio, dice que profetizo y no se cumple. Señor, hasta aquí llegué. Y cuando yo hice eso, el Señor me sedujo. Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y no aguanté. La única pelea que tú y yo no podemos tener es contra Dios. Tú puedes pelearte con tu hermana, con tu hermano. Tú puedes pelearte con tu esposa, con tu patrón, con tus hijos, con tu vecino. Pero la única pelea que tú y yo no podemos hacer es contra Dios. Porque en esa pelea Él siempre nos gana, Él siempre nos convence. Jeremías dice: hasta aquí llegué, pero de repente sentí un fuego que estaba dentro de mí. Traté de sufrirlo, pero era más fuerte, llegaba hasta el hueso. Eso es el sufrimiento también en la intimidad, pero vale la pena, porque recuerde, si Jesús no entraba en Getsemaní, no iba a haber un Calvario, y sin Calvario no iba a haber un Pentecostés. Todo vale la pena en la presencia del Señor. Levante tu mano y alaba a Dios. Y entre los tres, Pedro representa el poder después, Juan la gloria, pero Jacobo representa el sufrimiento. Uno de los primeros que se murió en manos de Herodes, muerto a espada. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que pregonamos. Cuando Jesús entró en la casa de Jairo, le dice: muchacha, levántate. El precio de la intimidad. Diga a la persona que está a tu lado: aguante, vale la pena. Shama sama samaya. Sufre, porque hay una gloria para nosotros.
Si Jesús no entraba en Getsemaní, Él no iba a subir en el Calvario. Pero gloria a Dios que Él subió hasta el Calvario. Y después del Calvario vino el Pentecostés. Después del Calvario vino la gloria. Después del Calvario vino el poder para la iglesia. En esta hora de la noche recuerde que la intimidad tiene un precio. Va a haber momentos de sufrimiento, pero aguanta. Pero también va a haber tiempos de gloria, de poder. Y en esta noche el poder y la gloria de Cristo está en este lugar. Levante tu mano y comienza a alabar a Dios. Él está aquí en esta noche. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Cuánto glorifica a Dios? ¿Cuánto glorifica al Señor? Hay una presencia de Él. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Porque hay poder en esta noche, hay gloria, hay sufrimiento, pero hay victoria para la iglesia. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria. Colócate sobre tus pies en esta noche. Vamos a alabar a Dios. Él está aquí. La intimidad requiere de un precio.